Los mandamientos de la ley de Dios no son una imposición de la Iglesia sobre tu alma. Los 10 mandamientos están en contra de nuestra naturaleza. Los 10 mandamientos de la ley de Dios no son una imposición. Por el contrario, como decía Dr. Plinio, son un par de alas para volar y llegar al cielo. Asista este podcast hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de Caballeros de la Virgen y los que nos siguen a través del canal de Heraldos del Evangelio, Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de formación católica, de inspiración mariana, en el que hablamos de temas de tanta valía para nuestro crecimiento espiritual, para el crecimiento de otros. Aquí existen muchos catequistas, muchos sacerdotes, párrocos y personas que son evangelizadores desde su casa y que les ha servido mucho. Ya nos han escrito casi que tratados a través de los chats agradeciendo. No hemos podido responder todos los comentarios. A la medida que podamos seguiremos respondiendo. Hoy queremos hablar sobre un tema que ya deberíamos haber hablado desde hace rato y lo hemos anunciado, que es sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pues es nuestra base para poder llegar a la santidad y para poder llegar al cielo. El inicio de mucho caminar, ¿no? Entonces trajimos como invitados a nuestros queridísimos Padre Felipe y el Diácono Pantojo. Salve María. Salve María, señor hermano Cristian, Diácono Augusto. Es una alegría muy grande estar otra vez aquí con ustedes para el bien de las almas, ¿no? Muchas gracias. Salve María, Sor Cristian, Padre Felipe. A mí también es una alegría siempre estar aquí con ustedes y un tema tan importante. Sí. Indispensable para cualquier católico en nuestros días, ¿no, Padre? Totalmente. Hemos hecho podcast de cómo confesarse, de los peores pecados, de diferencia pecado mortal y venial. Hay mucha gente que no ha visto y tiene que verlo, el de la tentación, para que les quede claro mucho que diferencia entre pecado y tentación. Mucha gente se confunde. Les dejo el link para que vean sobre todo ese. Pero este tema es muy controvertido porque a veces la gente, padre y diácono, dice que esto es una imposición de la Iglesia. Yo no me guío por la Iglesia, sino me guío por mi fe particular y lo que Dios me ilumine en mi corazón. Yo soy hombre de bien y no hago el mal, no tengo que ir a confesarme. Bueno, entonces esas cosas esos argumentos que más o menos con los podcasts... se escucha mucho eso, sí. Bastante. En los podcasts anteriores hemos ido a los pocos desmontando, pero falta mucho todavía para que la gente pueda comprender que esto no es una imposición, sino es un cariño de Dios y que la Iglesia misma es un regalo de Dios que Él mismo instituyó. Que podemos hacer un podcast, por ejemplo, de las maravillas de la Iglesia. Totalmente. ¿Por qué nosotros hablamos de los tesoros de la Iglesia? Salió un programa nuevo que se llama Los Tesoros de Nuestra Iglesia, ¿no? Que son programas más corticos de 20 minutos más o menos y que seguramente mucha gente en el chat, algunas personas que no entienden ¿por qué tesoros de nuestra Iglesia? Si la Iglesia tiene tantas cosas. La otra vez nos preguntaron en un en vivo con el hermano Gabriel que hablamos sobre la verdadera fisonomía de los santos, aquella reunión del Dr. Plinio que nos explica las deformaciones de los santos, y una persona preguntó, pero no por atacar, sino preocupada. Y ¿por qué? ¿Dónde está la santidad de la Iglesia si hemos visto tantas cosas? Ahí se explicó del cuerpo místico de Cristo. Y bueno, eso es otro tema de otro podcast que vale la pena hacer sobre la Iglesia y el cuerpo místico, ¿no? Impresionante. Pero padre, entonces, si usted podría comenzar con esta pregunta. ¿Los mandamientos es una imposición arbitraria de Dios? ¿O qué es? ¿Por qué escogió esos mandamientos? ¿Por qué nos puso mandamientos? ¿No? Interesante. Súper interesante la pregunta porque es una pregunta que todo se hace, ¿no? Incluso quien se puso esta pregunta fue el propio Dr. Plinio, ¿no? Sí. Cuando era niño, él veía que, en fin, en toda la creación hay leyes, ¿no? Evidentemente, aquellos que estudian biología, geografía, perciben que existen leyes, existe un orden en la naturaleza, en la creación. Por ejemplo, no ocurre de que el sol un día no aparezca en el horizonte porque se quedó ahí dormido, ¿no? Existe una ley continua, un movimiento continuo, por lo tanto, leyes. Y él se preguntaba, Dr. Plinio, bueno, la naturaleza tiene leyes, los animales tienen leyes,
el ser humano tiene leyes también, ¿no? ¿Cuál es la fuente, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del relacionamiento, de la convivencia humana, ¿no? Porque, por ejemplo, todos saben que en la convivencia humana, aquel que mete la mano en el bolsillo de otro y le quita la billetera está robando. Claro. ¿No? Pero ¿quién dijo eso? Todo hombre siente que no está bueno, ¿no? Pero ¿cuál es la fuente, no? Y con el paso del tiempo, él se dio cuenta de que es la Santa Iglesia, ¿no? Portavoz, sin recelo, portavoz de Dios, ¿no? Con los 10 mandamientos son las reglas, las leyes de la convivencia humana, ¿no? Y no es simplemente una imposición arbitraria de Dios, porque él pensaba, Dr. Bill pensaba cuando niño, por ejemplo, Dios podía, es una pregunta difícil, Dios podía haber establecido otras leyes que no son estas leyes. Por ejemplo, Dios podía perfectamente decir, en vez de decir honrar padre y madre, el cuarto mandamiento sería, deberás flagelarte una vez por mes, ¿no? En un principio sí, porque él es Dios, ¿no? Sí, o sea... En términos, digamos, así general. En términos general, sí, pero podía ser un mandamiento. O, un poco más difícil aún, ¿será que Dios podía ordenar lo contrario de lo que dicen los mandamientos? O sea, robarás. Matarás. Si Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios podía haber hecho. Y él sentía que no, pero ¿por qué no? No. Él se dio cuenta de que los mandamientos son la expresión más fieles de la propia vida de Dios. Por lo tanto, si el hombre quiere alcanzar la libertad, quiere asemejarse a Dios, quiere tener felicidad, paz, los mandamientos son justamente los peldaños, ¿no? Para llegar a la santidad. Por lo tanto, los mandamientos no son una imposición. Por el contrario, los mandamientos son algo del propio ser humano, ¿no? Del propio ser humano. La propia naturaleza, ¿no, padre? Propia es naturaleza. La expresión de las leyes que la propia naturaleza tiene. En algún podcast, Mariano, explicamos la diferencia entre persona y naturaleza, ¿no? Naturaleza es, más o menos en términos generales, porque eso es muy amplio. ¿Qué es? Y persona, usted pregunta, ¿quién es? ¿No? Es la diferencia más o menos. Entonces, existe la naturaleza divina, existe la naturaleza humana, angélica, bueno, todo lo de la naturaleza. Entonces, para entender esto, decir, ¿quién es Dios? Es la primera pregunta que se hizo Santo Tomás de los 5 años, ¿no? Que después escribió la Suma Teológica y no sé cuántos libros. Pero Dios mismo se definió, yo soy el que soy. Y todo lo demás se desenvuelve porque Él fue el creador y bueno, y al hombre lo creó a imagen y semejanza. Sí. En la creación también dijo, Dios vio todo el conjunto y vio que era óptimo, era perfecto. Entonces, nosotros participamos de esa naturaleza como criaturas de Dios y después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo participamos de esa naturaleza de la vida divina. De la vida divina, que es la gracia, ¿no? De la gracia. Es la gracia. Es que el ser humano, bueno, como dice la teología y los propios salmos dicen que Dios constituyó al hombre como rey de la creación. El hombre es rey de la creación, ¿no? Todo lo creado, ¿no? Está sumiso a él. Y si la creación toda debe seguir leyes, reglas, por lo tanto, él también, ¿no? Pero como eslabón más fiel al mundo espiritual, ¿no? Entonces es importantísimo conocer los 10 mandamientos o, como dice la iglesia, el decálogo, ¿no? El decálogo significa decalogos, ¿no? 10 palabras, son 10 palabras que resumen la ley que el ser humano lleva en sí mismo, pero que Dios reveló. Dios reveló a Moisés, ¿no? Tenemos en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, Dios revelando, claro, a veces con palabras diversas, pero el sentido es este, ¿no?
son resumiendo bastante, la iglesia después resumiendo las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, incluso en los evangelios son 10 leyes, ¿no? Para poder asemejarse a Dios. Y de los 10 mandamientos, los 3 primeros hacen relación del relacionamiento del hombre para con Dios, ¿no? Y los 7 últimos de los hombres para con los hombres, ¿no? Entonces es importantísimo esta materia. Vamos a menos dar una idea general. Entonces el joven rico, ¿no? Se acercó a nuestro Señor preguntando, Maestro, ¿qué debo hacer yo para alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Y nuestro Señor le pregunta, nuestro Señor le dice, cumple los mandamientos, ¿no? Cumple los mandamientos. Y él dice, Señor, ya los cumplo desde mi infancia, ¿no? Y nuestro Señor, dice el Evangelio, le miró con compasión, con amor, porque él realmente cumplía, ¿no? Los mandamientos. Entonces, ahí está. Si queremos llegar al cielo, hay que cumplir los mandamientos. Si queremos cumplir los mandamientos, hay que entenderlos un poquito antes, ¿no? Un poco la explicación del hombre como rey de la creación, porque hoy en día se habla mucho de que hay que cuidar la naturaleza y hay que cuidarla. O sea, la naturaleza está puesta en manos de los hombres y cuando el hombre se desvía de su corazón, pues la naturaleza misma se ve afectada por varias cosas, ¿no? Pero porque en el paraíso todo era muy organizado, todo era muy ordenado. La naturaleza servía al hombre con mayor, como por decir así, no sé si se puede decir así, inteligencia, ¿no? Porque decía, inteligencia no, pero o sea, decía un árbol, Adán llegaba a un árbol, decía, baja tu rama, y la rama bajaba y le daba la manzana. Sí. O Eva le decía al colibrí, consígueme una rosa. Era por un don, evidentemente no es algo de la naturaleza, porque claro, el árbol no escucha, pero era por un don especial de Dios, pero sí el hombre tenía esta potestad de controlar, ¿no? De dominar la creación. De dominar la creación. Dominar la creación. Y de hecho las fieras de los animales, fue Adán quien les dio el nombre a cada uno según lo que cada animal representaba. Entonces todo ese orden, rey de la creación, cuando se practican los mandamientos, el hombre estando bien ordenado según sus leyes, lo que la conciencia le dicta, el orden externo de las leyes del universo, de todo. Ya hasta las mismas cosas físicas se ve un cambio en eso, se ve una mejora, un orden. Cuando el corazón, el alma, el espíritu está bien, se refleja en lo que se rodea. Claro. ¿No? Totalmente. Y es, bueno, repitiendo un poco la idea, que muchas veces escuchamos escuelas de ética, ¿no? Que dicen, bueno, el principio de ética fundamental es hacer lo que uno quiere, lo que le da en la gana. A ver, si cada uno hace lo que le da en la gana, ¿no? Cada uno se transforma a sí mismo en ser absoluto. Yo determino lo que es ley, lo que no es ley, y no es así, evidentemente, ¿no? En determinado momento, después, en la Edad Media, a finales de la Edad Media, dividieron la moral de la ley. Es lo que se llama políticamente correcto. Si la ley le dice que está bien, correcto, pues no hay malo, no es malo. O sea, si la ley le dice que mañana ir a darle un tiro en la cabeza al otro es bueno, pues listo, no es pecado. No. La ley y la moral tienen que ir de la mano. Porque la verdad no es absoluta. O que la verdad no es absoluta. Existen varios dioses. No, eso no es. Exactamente. Padre, otra pregunta. Bueno, sí. Entonces ya hablamos que es rey de la creación, que los mandamientos, lo dijimos así por encima, que favorecen la naturaleza, pero mucha gente dice que hay mandamientos que van contra nuestra naturaleza. No. ¿Y por qué? Porque yo tengo el deseo de tomar vino hasta no sé cuánto, porque mi cuerpo me lo pide, hasta emborracharse. Es mi cuerpo que me lo está pidiendo. Entonces, ¿por qué Dios pone un algo que va contra mi naturaleza, entre comillas? Sí. Que yo lo siento, tengo ganas de tomarme la cerveza hasta emborracharme. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Interesante. Creo que la propia pregunta ya responde, ya contesta, ¿no? A ver,
tomar cerveza, vamos a coger este ejemplo que tomar cerveza o vino, hasta emborracharse, hasta pasar porque yo quiero, no, estoy dañando a mi naturaleza. Exacto. Estoy completamente dañando a mi naturaleza. No está de acuerdo con mi naturaleza hacer lo que yo quiero. No, no existe un mandamiento que sea contrario a la naturaleza del hombre. Todos los mandamientos siguen, ¿no?, el propio orden del ser humano. Sin embargo, no nos olvidemos, tenemos una naturaleza deformada por el pecado original. Es como una máquina que no funciona, ¿no? Y claro, algunas cosas nos pesan, nos duelen, pero no es el problema de la ley, es el problema de mi persona, que yo tengo pasiones, yo tengo desencuentros, ¿no?, con aquella ley por causa, después del pecado original. Pero diciendo, no existe una ley que sea en contra de la naturaleza, absolutamente. Claro, sí, exactamente, padre. Y bueno, ¿en qué parte, padre, de la Biblia se instituyen los 10 mandamientos que conocemos hoy en día? Si usted podría contar más o menos así sucintamente la historia, porque yo creo que sí, la mayoría de los seguidores la conoce, pero tal vez algún detalle pueda faltarles, ¿no? Claro que sí. Son muchas veces que Dios no revela los mandamientos, pero evidentemente la ocasión más conocida y más clara es cuando Moisés, ¿no?, él sube al monte Sinaí, por lo tanto después de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y ahí está con revueltas, con dificultades, etc. Y Moisés guiando al pueblo, y Dios le llama a Moisés a la cima del monte Sinaí, porque Dios quería revelarle algo. Y justamente Dios le entrega, como dice incluso las lecturas de hoy y de ayer, ¿no? Dios le entrega 2 tablas de piedra, en las cuales estaban escritos los mandamientos del Señor, los mandamientos de Yahvé, ¿no? Y ahí los que quieran después pueden buscar para encontrar. Está en Éxodo, ¿no?, capítulo 20, versículos de 2 a 17, ¿no? Y también tenemos en Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 21. Y Dios le entrega las tablas de la ley. No porque el hombre no supiera. Porque, a ver, ¿será que existe algún ser humano que no sabe que matar es malo? ¿No? Claro, ¿por qué tiene que decírselo? Porque las tablas de la ley están en el alma del ser humano. ¿No es eso, diácono? Como mentir, por ejemplo. Monser siempre daba este ejemplo de un niño que la mamá hace un ponqué especial para una fiesta, se lo deja en la nevera y cuando va a abrir está ahí la marca de un dedito. Y claro, solo el niño en la casa, la mamá lo llama. ¿Por qué pusiste el dedo en el ponqué? No fue yo. Estás mintiendo. Y se pone todo rojo. ¿Quién dijo para él, un niño de 2, 3 años, que mentir es pecado? Aquí se pone rojo. Claro. Está impreso en el corazón. Está impreso en el corazón. Y ahí, claro, le viene la pregunta, ¿por qué Dios tuvo que escribir los mandamientos si ya están en nuestra naturaleza? Ahí que está. Ahí creo que vale incluso la misma respuesta de nuestro Señor a los fariseos, ¿no? O a los saduceos. ¿Por qué Moisés permitió dar un certificado de divorcio a la mujer, ¿no? Y nuestro Señor le contesta, fue por causa de la dureza de vuestro corazón. Y podemos decir también que Dios tuvo que revelar las tablas de la ley, revelar, o vamos a decir de otra manera, recordar, ¿no?, por causa de la dureza del corazón humano. Porque el ser humano, después del pecado original, de tal manera, él tiene una capacidad de deformar su propia conciencia, ¿no? Claro que un ser humano que mata al otro por primera vez sabe que está equivocado, pero hay conciencias tan deformadas, tan deturpadas, que después de matar 100, para él aquello ya no era malo. No era malo. O sea, deformó la conciencia, ¿no? Sí. Entonces Dios reveló para recordar. Siempre que eso nos lo explican todos los moralistas, y Monseñor Juan nos decía mucho que la persona coloca como unos
tapones en la conciencia, unos velos en la conciencia. Racionalizaciones. Porque la persona no puede cometer un acto malo, o sea, su conciencia no le impediría cometer un acto malo pensando que es malo. Él tiene que pensar que es bueno, o sea, meterse en las racionalizaciones, las justificativas de que eso es bueno y cometerlo. Claro que después sigue la conciencia martillando la cabeza, ¿no? Totalmente. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ya volvemos. Compartan con sus conocidos, suscríbanse al canal. Muchos que nos ven, ven nuestros videos, los ven, pero no están suscritos. Suscríbanse al canal. Y ya vamos a empezar ahora mandamiento por mandamiento. Este podcast más va a ser una visión general de los mandamientos para maravillarnos con ellos. Y después vamos a hacer un podcast por cada mandamiento. Y eso que podríamos hacer más de un podcast por cada mandamiento. Pero vamos a hacer un podcast sobre el primero, otro podcast sobre el segundo y etc. Entonces, no se despeguen y compartan con sus conocidos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos y abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Bueno, padre diácono, el diácono ha hablado muy poquito, entonces ya vamos a entrar en la materia propiamente tal de los mandamientos por mandamiento, como vuelvo a repetir en términos generales, para entender este tema de que no va contra la naturaleza, sino va a favor de la naturaleza y para favorecer la salvación de nuestras almas en vistas del cielo y también aquí en la tierra. O sea, el orden terrestre de relacionamiento humano, los 10 mandamientos, es lo mejor que se puede hacer para poder tener un relacionamiento natural y, claro, sobrenatural, ¿no? Es lo más importante. Entonces, pues, comencemos ya por los mandamientos que el padre Felipe decía que existían. Los mandamientos se dividen en dos, en los que son directamente en relación a Dios y los otros son en relacionamiento entre los hombres, ¿no? Sí, exacto. Todos tocan a Dios, pero pues unos directamente y otros indirectamente, ¿no? Sí. Entonces, todos suyos. Es interesante apenas recordar este principio de San Agustín, ¿no? Que él dice, si en una sociedad todos, desde el mayor al menor, practican todos los mandamientos, la sociedad es perfecta. Es justamente esto. Y es como un truco, como un atajo para practicar a todos, es practicar el primero. Claro. Decía Monseñor. Si la persona practica el primero, de verdad, con seriedad, va a practicar todos. ¿Y cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el punto. Sobre todas las cosas. Absolutamente todo. ¿Y por qué? Porque Dios es quien es. Claro. Creador, santificador, o sea, nos dio todo. Debemos dar lo mejor de nosotros, que es el amor. Es este acto de voluntad que es lo más sagrado que podemos dar a Él. ¿Sí? Que esto de manera muy lógica se desarrolla en los demás mandamientos. Claro. Como por ejemplo el segundo. Dios, siendo quien es, nosotros no podemos pronunciar su nombre en vano, que es el segundo mandamiento. Sí. Entonces, decía el doctor Plinio, no hay peor pecado en esta materia que blasfemar contra Dios. Sí, totalmente. Que es un pecado directamente contra el segundo mandamiento, que es honrar el nombre de Dios, es no utilizarlo en vano. Exacto. Pero es interesante que él comenta, doctor Plinio, con mucha razón, que no es solamente a Dios esto, sino todos aquellos que tienen relación con Dios. Entonces, un sacerdote, un clérigo, ¿sí? Un superior religioso, en fin, serían muchas otras personas que se relacionan con Dios que merecen nuestro honor. De esta manera, instituciones, él decía, la propia Santa Iglesia. O sea, blasfemar contra la Iglesia es ir contra también este segundo mandamiento. Es muy interesante tener esto en consideración. Y también el tercer mandamiento, de los 10, el último que está relacionado directamente con Dios, que es guardar las solemnidades, las fiestas, que se dividen en muchas. Ahí, claro, en el podcast del tercer mandamiento es bien interesante, pues, domingo, un católico que no va a una misa, en domingo, o sea, no está cumpliendo con este mandamiento. Y es muy bonito que el doctor Plinio también comenta que así como Dios nos exige como un tributo de los 7 días guardar uno, Él al mismo tiempo nos da un regalo,
que es el día del descanso. Sí. No hay domingo por la mañana que uno no sienta esta gracia La atmósfera, el ambiente. Cambia. Sí. Ya el sábado nos prepara para el convive, domingo, sí. pero el domingo es domingo. Día del Señor. Sí. Domingo. Y claro, pues, ¿No? Es fundamental. O sea, es interesante que algunas veces las personas preguntan por qué se pasó la fiesta de guardar de sábado para domingo. Es un... Y es bonito eso. Entonces es por la resurrección del Señor. Claro. Los católicos después, de hecho en la Biblia aparece 2 o 3 veces que los apóstoles se reunían el día después del sábado. No tengo las citas bíblicas aquí, pero claro, con la primera vez que se aparece nuestro Señor, que Santo Tomás no está, ellos estaban reunidos. El primer día de la semana. El primer día de la semana, el día después del sábado, estaban reunidos en oración y se aparece el Señor. Nuestro Señor como que dando la afirmatividad de que hay que reunirse el domingo. 8 días después, dice la Biblia, se vuelve a aparecer el Señor, y ahí es el caso de la llaga de Santo Tomás. Exactamente. O sea, para que nuestro Señor nos visite, tiene que ser el primer día de la semana, ¿no? exacto. Y interesante lo que Dr. Pino decía, ¿no? Incluso, vamos a ver por el aspecto más bajo, incluso por el aspecto bios, vida, ¿no? Si todos supieran respetar el domingo, o sea, no trabajar para ganar dinero, un día en la semana para descansar, ¿cuántos problemas de salud serían evitados, no? Exacto. ¿Cuántos? Si a la gente le dicen eso, Por cuando salud, va al médico, usted tiene estrés. Porque la persona trabaja de domingo a domingo, o el domingo no trabaja, pero está preocupado con ganar dinero, está preocupado con las cosas terrenas. Claro que hay casos de personas que están pasando muchas necesidades. Sí, ahí vamos a distinto. tratar, tienen sus dispensas. Tienen sí. sus dispensas, exactamente. Pero en términos generales es natural que la persona el domingo, el padre Felipe decía que es el primer día de la semana. Tal vez los hispanos no entenderán muchos porque en el calendario en portugués, creo que en inglés también, es el primer día de la semana, pero en España, en el calendario latinoamericano es el séptimo, ¿no? Lo ponen al final, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Pero en los calendarios del resto del mundo es... No, actualmente en el mundo entero. En el mundo entero. En el mundo entero. Es por el calendario judío, ¿no? Que ellos dicen, el primer día de la semana era el domingo. Sí. Pero actualmente no, el último, o sea, es considerado el primer día de la semana es el lunes, ¿no? O sea, el lunes, el lunes, sí. Pero usted ve en ciertos calendarios que aparece como primer día. Interesante. Domingo, sobre todo yo lo he visto en portugués y en inglés. Lo he visto. Pues no sé si todos los calendarios, pero es natural. La persona tiene que descansar un día. Necesita. Y dedicarlo a oración. De hecho, hoy en día ya para desviar un poco el tema del relacionamiento con Dios, hablan de la meditación, pero sin pensar en Dios. Meditar en la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque están intentando como que suplantar Dios por el algo. Sí, tengo certeza. Si hoy día, sin querer ofender a nadie, pero si hoy día llegara un decreto de un gobierno así, local, diciendo estamos recibiendo muchísima demanda en los hospitales, etc. Entonces, la Secretaría de Salud hizo un estudio. Es obligatorio un día por la semana yoga para todos. Les aseguro que nadie se opondría a eso, nadie. Pero o el deporte, usted lo ve. Exactamente. Los médicos lo piden, es necesario para el cuerpo humano, etc. Es sagrado, o sea, la persona que no hace deporte no está cuidando de su salud, pero a veces lo ponen por encima de una misa. Claro. Entonces, por ejemplo, la convivencia familiar es algo bueno, es necesario, es muy necesario que los papás compartan con sus hijos, que jueguen con sus hijos, que conversen, que cuenten historias, etcétera, que salgan a pasear, es bueno. Entonces viene la justificativa, no, el domingo yo no voy a misa porque tengo que compartir con mi familia. Entonces pasan por encima de amar a Dios sobre todas las cosas, la familia. Que el amor a la familia tiene que ser por causa y por causa del amor a Dios. Yo tengo que amar a mi hijo. Tengo que desear su salvación y su crecimiento natural. Sí. Pero por amor a Dios. Claro.
Es por eso mismo que el cuarto mandamiento viene después. Exacto. Bien interesante esto. Interesante. Exactamente. Es el primero de los 7 que tienen relación entre los hombres. ¿Sí? Exacto. Pero es después. O sea, está el primero, segundo y tercero. El compartir en familia es indispensable. Y entra justamente en el cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre, que también es muy amplio. No es simplemente el padre y la madre, sino todos aquellos que son superiores y tienen esta función. Decía el Dr. Plinio, toda y cualquier autoridad constituida debe tener algo de paternal. Porque Dios es padre, Dios padre. Exacto. O sea, incluso Dios quiso presentarse como padre. Y es un deber de justicia. Decía el Dr. Plinio también, recordaba lo que él aprendió del catecismo cuando chiquito, que Dios, pues dentro de la naturaleza humana, nuestros papás tienen todo el derecho de unión casta dentro del matrimonio, generar los hijos. Ellos tienen esta función, esta misión, de manera corporal, son ellos que generan por una ley natural, pero quien pone el alma es Dios. Sí, la creación. Dios crea el alma de este ser que está siendo engendrado desde su primer instante de la concepción, y por eso también todo el cuidado con todo este proceso de la gestación. Pero el hijo, que fue creado por Dios, pero generado por los papás, tiene todo el derecho de volver a su causa, de cierta manera, con amor, con honra, con respeto. Y es esto lo que dice el cuarto mandamiento, indispensable. Porque hay personas también que, desafortunadamente, por su autosuficiencia, por circunstancias de la vida también. Sí, se olvidan de los papás, no les hacen caso, no obedecen. Y no es así. Está contra la propia naturaleza. Sí, ellos son símbolo de Dios. Ellos representan a Dios, así como Dios es la causa primera, absoluta de todo lo creado, ¿no? Los papás son causa secundaria de la creación de los cuerpos nuestros, ¿no? Indispensable, o sea, si no fuera así, no habría humanidad. O sea. Y ellos cumplen un papel y un rol que muchas veces, porque el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, no está solamente el deber de los hijos para con los padres, también está el deber de los padres para con los hijos. Exactamente. Que es bien amplio y que también es bien amplio. Entonces, porque hay gente, o sea, este sábado piensa que es muy fácil tener hijos, pero ser padre y madre es muy distinto. Ser padre, ser madre. Uy, cumplir ese rol de verdad, eso tiene muchas consecuencias. Exige mucho. Muchas consecuencias. Exige, exactamente. Una de las parábolas que nuestro Señor da es la del hijo pródigo, ¿no? Sí. Que hasta usted puede llegar a tener la duda de ese padre está como demasiadamente misericordioso. Dice, no, ahí hay el padre, yo creo que hasta dejó que el hijo se fuese para que... A veces pasa eso. Los papás no quieren soltar al hijo para que no se enfrente con ese mundo, pero a veces porque ven que se va a desbandar. Pero a veces es bueno que el joven o la joven se dé unos golpes en la vida y después vuelva con otro estado de espíritu, con otro corazón, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sigamos, padre, con el siguiente mandamiento, el sexto mandamiento. Quinto mandamiento de la ley de Dios. Sí, exactamente, no matar. Para ver cómo Dios, revelando los 10 mandamientos, no instituyó nada, sino que va... Imagínese una sociedad donde fuera permitido matar. Imagínese una sociedad. No es crimen. Cada uno puede matar a quien desee, ¿no? Sería un mundo de locos. Un mundo de locos. Imagínese las sospechas, las desconfianzas, los odios, resentimientos, deseo de venganza. Todo ser humano sabe que es malo matar, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que el primer pecado cometido ya después de la expulsión del hombre del paraíso fue el asesinato, ¿no? De Caín y Abel, ¿no? Entonces, ahí está el quinto mandamiento que vamos a explicar después. Exactamente, ahí dice en la Biblia, y esa sangre clamaba por venganza, decía así. Sí. O sea, matar es gravísimo. Y matar es también... Clama a Dios. Existe matarse a sí mismo también, ¿no? Eso es un pecado. La persona que se pasa en una bebida alcohólica, o las drogas, o etcétera, las cosas que... Sí, violencia física. Contra uno mismo, etcétera. Eso es un pecado contra no matarse. Claro, totalmente. El aborto directamente
buscado, ¿no? Exactamente. Exactamente. No matar. Sí. Y bueno, también tenemos otro aspecto del... Ahí es no matar espiritualmente con los escándalos. Es todo un tema impresionante, importante, que vamos a ver con detalles. El mal ejemplo. El mal ejemplo. El mal ejemplo mata. Exactamente. El mal ejemplo mata. Por eso nuestro Señor dice, más le vale amarrarse una cuerda con una piedra de molino y tirarse al río que escandalizar a uno de estos pequeños. Estos pequeños no solo los niños, también, sobre todo, que hoy en día hay una película circulando por ahí que está desenmascarando todo el tráfico de menores para cosas horrendas. La gente lo ha comentado mucho. Esa persona, amárrese la cuerda que hizo eso y mucho peor. Pero no es solo eso. También con otras almas, con otras personas adultas, porque hay que ser como niños, inocentes, con esa candura espiritual. Claro, no es ser como un niño que no conoce las realidades, saber conocer la realidad, pero ser inocente, ser bueno con los demás, ser bondadoso, astutos como la serpiente, pero simples como la paloma, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, y bueno, tenemos el 6º mandamiento, no cometerás actos impuros, ¿no? En la Biblia está sobre todo con el término no cometerás adulterio, ¿no? Pero nuestro Señor ya da un paso más, que es el adulterio interno, que es el 9º, vamos a ver con calma. Pero todo pecado, ¿no? Doctor Plinio explica, porque es un mandamiento duro, difícil, la pasión humana pide, y sobre todo esta duda, ¿no? De que la Iglesia prohíbe algo de la naturaleza, sobre todo en este punto, ¿no? Pero vamos a ver con mucha claridad, ¿no? Las leyes están de acuerdo con el orden, ¿no? Todo acto tiene una finalidad, ¿no? Si yo como es estoy con hambre para saciarme, ¿no? Todo tiene una finalidad, todo acto tiene una finalidad. El acto conyugal, por lo tanto, dentro del casamiento bien constituido entre hombre y mujer, este acto conyugal, ¿cuál es la finalidad? Estar abierto a la vida, ¿no? Es estar abierto a la vida, la mutua ayuda, etcétera, entre los dos, pero estar abierto a la vida. Todo lo que está fuera del orden, diría la lógica, lo que está fuera de orden está en desorden. Claro. ¿No? Y el desorden en el campo moral se llama pecado. Por lo tanto, todo acto buscado fuera del matrimonio, ¿no? Con una finalidad que no sea la procreación, ¿no? Es pecado contra la castidad. Es un pecado impuro, ¿no? Es muy lógico. El orden natural, o sea. Exactamente. Claro, tiene su fin, tiene determinado fin. Claro, exactamente. Sí, como dijimos, vamos a hacer un podcast por cada mandamiento porque también hay temas. Estamos solamente por encima. Sí, y por lo contrario, también ver el lado bello de la pureza, ¿no? Cuando usted ve a mí me ha pasado pues muchas veces ver monjas que son de clausura. Una vez en Chile nos pasó que estábamos llevando la reliquia de Santa Margarita María Alacoque y en las visitantinas entramos como en una sala, dejamos la reliquia, salimos y ahí entraron las monjas de clausura, porque ellas no pueden tener contacto directo con las personas por su propia clausura, tiene que ser a través de rejas. En este caso fue un caso especial, nos dejaron. Yo, pues, me causó una impresión muy, muy profunda ver esa pureza de esas hermanas. Impresionante. Una fisionomía que uno no ve en la calle. No ve en la calle, una fisionomía limpia, atrayente, pero en el sentido de... O sea, también bonita físicamente. Sí, bonita físicamente. Una vez Monseñor Juan aquí, creo que fue en Colombia, bueno, en sus giras, creo que el Padre Felipe podría haber estado en esa gira. Él fue con el coro y banda que tienen en Brasil, que es internacional porque hay gente de todas partes del mundo en ese coro. Y en una de las entrevistas, él explicó, dijo, ¿usted ve la fisionomía de esta hermana? Sí. ¿Cuántos años cree que tiene? Una de las hermanas de las superioras de la rama femenina nuestra. Unos decían, no sé, 25, 21, máximo llegaron a 30. Bueno, ella tiene 40 y algo. ¡Oh! Todo el mundo quedó. ¡Oh! ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿A qué instituto de belleza va? Dice, ella va al mejor instituto de belleza que se llama Santísimo Sacramento. Impresionante. Esa es la transformación del alma. Y virtud de la pureza. Y virtud de la pureza. La virtud de la pureza
Bueno, como dice, es la virtud angélica, angeliza el ser humano, ¿no? Y deja el alma y el cuerpo incluso, ¿no? Más presentables. A veces en apostolado se hacía mucho eso, ¿no? Comparación de dos fotografías, ¿no? Entonces hay una fotografía, no sé, de un monje, de una monja, y, por ejemplo, se hacía eso. Una persona que fue actriz hace 20 años, ¿no? Pero que tiene ya sus 40, 50 años, pero estaba así cayendo a pedazos, ¿no? Porque, claro, ¿no? El cuerpo fue usado solamente para, en este caso en concreto, para el pecado, y claro que el cuerpo se deteriora con eso también, ¿no? Claro, exacto. Bueno, pasamos al Bueno, es sobre séptimo. Sexto mandamiento. Hablar sobre el aspecto de la pureza sería muy bonito que habláramos sí. las maravillas de la pureza, ¿no? ¿Cuántos santos? De la virginidad, ¿no? De la Porque es virginidad. un valor Santo Domingo y Sabio. muy perdido. De hecho, Sí. lo hablamos en el podcast de la verdadera fisionomía de los santos, porque las fotos o cuadros que hay de Santo Domingo Sabio normalmente lo ponen así con los cachiquiticos rojos, recibiendo una gracia y una bendición. Puede ser que la haya recibido, sí. Pero usted va a ver un cuadro de él, original, etcétera. Él es una fisionomía seria, combativa, cortopunzante, pareciera que y con la mano en la espada. Y era puro, era casto, fue santo, fue misericordioso también, pero era varonil. San Luis Gonzaga. ¿no? San Luis Gonzaga. Sí, perdón. Exacto. San Luis Gonzaga, está diciendo Santo Domingo. No, pero hay una fotografía de Santo Domingo Sabio también, Sí, ¿no? también. Muy serio, muy varonil, ¿no? Bueno, el séptimo mandamiento, no robarás. Claro, es más lógico para todos, ¿no? Que robar es pecado, ¿no? ¿Por qué? Primero porque, bueno, el ser humano es dueño de su propio cuerpo, ¿no? Claro, bajo la ley de Dios, pero es dueño, ¿no? Por lo tanto, es dueño también del trabajo de su cuerpo. Exacto. Y por lo tanto, es dueño del fruto del trabajo de su cuerpo, ¿no? Exacto. Si yo lanzo una semilla y esta semilla, bueno, florece y está ahí un naranjo, fue fruto de mi trabajo. Las naranjas van a ser propiedades mías porque es fruto de mi trabajo, Claro. ¿no? Si viene alguien, se acerca y llena el cesto de naranjas, de mi naranjo, sin permiso, está robando, ¿no? Porque aquello es propiedad mía, es propiedad Privada. de mi trabajo. Propiedad privada. Privada. Es la palabra. Es un desorden, quitar Exacto. algo que no es suyo. La persona trabajó toda la vida y tiene su casa, tiene su carro, tiene sus posiciones, que es natural. Y hasta en la oración uno puede pedir ayuda para poder obtener eso. Claro que Dios no lo va a malcriar a uno. A veces pasa que llega un milagro que puede pedir, no como intención principal, pero sí puede pedir en la medida que le ayude a uno a ser bueno en la vida, ¿no? Entonces llega alguien y le dice, no, ese carro ahora es mío. ¿Cómo así? Si yo lo compré, yo me trabajé, me endeudé para pagarlo, lo pagué la deuda y ahora te iba a decir que es suyo, ¿no? Lo mismo No tiene sentido. pasa en cada persona. Sí, les digo una cosa también, es terrible, pero hay ciertos pecados que por más que la persona se confiese, ¿no? Ella tiene que hacer algo, tiene que restituir. Por lo tanto, una persona nunca, después de robar algo, puede simplemente llegar al confesionario, recibir la absolución y listo, bueno, listo. Entonces sigo usando el carro robado, el coche robado. No, tiene que restituir, ¿no? Nunca algo, un objeto que es robado, causa tranquilidad. Imagina la persona que está usando un carro robado, vivía en una casa robada. Ella no tiene paz de alma. No. No tiene paz de alma. Ni en la otra vida hay un hecho, un alma del purgatorio. Yo no me acuerdo, es que ya uno ha leído tantos hechos del alma del purgatorio, pero una persona virtuosa que se le apareció esta alma del purgatorio y le explica su situación. Él hizo un algo torcido de un terreno que no era de la familia de él, un primo, un hermano, y el terreno no era de él, pero quedó a nombre de él legalmente, a nombre de él. Lo que hablamos la diferencia entre moral y ley, no, si está legalmente, entonces ya no hay problema, no. Lo que pasa es que, aunque esté legal, no era suyo, eso era de otra persona. Y está en el purgatorio se parece porque la familia de él estaba sufriendo de ese terreno, con casa, etcétera, y algunos familiares sabían de ese torcido que había hecho. Entonces, él no iba a salir del purgatorio hasta que eso se solucionase. Increíble, impresionante. Y creo que después las cosas se pudieron comprobar y se solucionaron y él pudo salir del purgatorio. Impresionante, ¿no?
Como nuestros actos tienen consecuencias. Tienen consecuencias hasta después de muertos en el purgatorio. Sí. Bueno, pasemos Bueno, al octavo mandamiento. No mentir, ¿no? No mentir. Muy bueno, ya el diácono ejemplificó un poquito, ¿no? Con el niño. No, claro, la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿No? La palabra es justamente la materialización en sonido de una idea, ¿no? Por lo tanto, la idea tiene que ser estar en armonía con la verdad, ¿no? Por lo tanto, la palabra fue dada al hombre esa capacidad de decir la palabra para decir la verdad, ¿no? No para decir la mentira. No para... ¿Cómo es feo? ¿Cómo es desagradable? No sé si a los que están ahí ya tuvieron la oportunidad de conversar con una persona que uno sabe que es mentirosa. Es horrible. Hay una enfermedad, mitomanía. Es horrible. Mitomanía, la persona, la convulsión de decir mentiras. Pero uno sabe que lo que el otro está diciendo no es verdad. Sabe que la mirada incluso tiene algo de falso. No estoy diciéndolo. Una sensación horrible. En este no confío, ¿no? En este no confío. Ay, padre, es solamente una mentirilla, que no sé cuánto. Mentirita blanca. Es una mentirita blanca. Bueno, una mentirita blanca. Así lo dicen. No sé si en Brasil lo dirán así. ¿No dices? Sí, una mentirita. Una mentirita, sí. Pero es feo. La mentira es feo. Mentira es desagradable. Mentir, bueno, dice la Sagrada Escritura que el demonio es el padre de la mentira. Es una frase fuerte. Y cómo es bonito proclamar la verdad. Sí. Que es practicar el mandamiento. No decir las cosas también de una manera así suave, velada, para evitar problemas. Que uno puede interpretar de una manera y otro de la manera como quiere, ¿no? Se lo deja así como... Y en materia de doctrina, por ejemplo. Sí. No. Exactamente. O sea, no se puede ser... Ahí hay una resalva que hay veces que la persona que está escuchando, no tengo el derecho de decir una verdad a otra persona que no puede solucionar un problema o que le va a empeorar un problema en esa circunstancia, ¿no? Claro. Hay que saber cómo, cuándo y quién, ¿no? Sí, pero ahí no es distorsionar la verdad, es no decir en un momento que no es propicio. Sí, sobre todo, pero sí, entiendo lo que... Interesante este principio. Sí, para el podcast. El podcast. De hoy. Lo que es malo es cuando la persona dice una cosa queriendo que el otro lo interprete de una manera falsa. En el fondo es una mentira eso. Una mala intención. Ahí se puede dividir en difamación, infamación, calumnia y bueno, hay varias. De eso lo vamos... No, es un mundo, Una persona nos preguntó, ¿el chisme es pecado? El chisme, claro. Sí, tiene otro nombre en teología, usted no lo va a encontrar así, el chisme es pecado, no. Es maledicencia. Maledicencia. Hablar de, ay, fulanita, que no sé cuándo, empezar a hablar más de los otros o de las cosas así por un simple deseo de hablar. Sí. Puede, o sea, no necesariamente pecado mortal, pero puede llegar a ser pecado mortal muchas veces. Sí. Bueno, tenemos el mandamiento 9, ¿no? No desearás la mujer del prójimo, ¿no? Y es un mandamiento, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está? No consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿sí? O es una otra manera de decir. Claro, el sexto mandamiento prohíbe los pecados de impureza externos, pecados externos, y el 9 prohíbe los pecados internos. Se dice, no desearás la mujer, etcétera, el cónyuge del prójimo, ¿no? Es sobre todo los deseos y pensamientos, ¿no? Por lo tanto, es el adulterio de corazón, lo que nuestro Señor dice. Escuchasteis lo que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo aquel que mira para una mujer, ¿no? O un hombre, si es una mujer o un hombre, con deseo impuro, ya pecó con ella en su corazón. Pues si yo miro con malos deseos, ya pequé, ¿no? Entonces son los pecados internos también, ¿no? Recordar un pecado impuro con gusto de haber cometido, o bueno, cualquier pecado, recordar un pecado, no sé, robé, con un gusto, robé y cuenta la historia de cómo robó, las peripecias y lo cuenta con gusto, está cometiendo el mismo pecado. Exactamente. Repitiendo, está renovando el pecado. Está deseando algo que pasó. Exacto. Exactamente. Claro, el deseo puede ser de algo del pasado o puede desear algo del futuro. Del futuro, ¿no? Y llegamos al 10.
mandamiento, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Es la envidia, ¿no? Es, claro, tiene muchos grados, ¿no? Hay muchos grados, niveles, pero sobre todo el pecado es cuando yo tengo tristeza u odio porque el otro tiene y yo no tengo. No es pecado, por ejemplo, el otro, mire, el hermano Cristian, que está aquí, tiene una carpeta muy bonita. Hermano Cristian, ¿dónde la compró usted? ¿No? Me gustaría tener una. ¿Cómo me gustó? Eso no es envidia. Desear lo que el otro tiene no es envidia. Pero pecado sería, uy, hermano Cristian, ¿no? Qué bonita la carpeta. Yo tengo, ojalá no tuviera eso. Yo tengo odio de él porque él tiene y yo no tengo. Ahí es envidia, ¿no? Exacto. Exacto, eso es. Querer destruir Ahí hay consecuencias algo que el doctor Plinio hablaba, y eso podríamos tratarlo en otro podcast, porque el doctor Plinio escribió un libro llamado Revolución y Contrarrevolución, ¿no? Él habla del pecado de revolución, que es algo profundamente que después de que la persona ya, los 10 mandamientos ya fue algo, digamos, así como alguien que quiere ser bueno, los mandamientos la base para poder llegar a la santidad, que es un caminar, etcétera. También los mandamientos, romper los mandamientos es un caminar para otras cosas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, robar, el deseo de robar. Entonces, ¿por qué él tiene y yo no tengo? ¿Por qué él tiene más plata y yo no tengo? Etcétera. O ¿por qué tiene esa mujer y yo no la tengo? En el sentido del pecado, el pensamiento. Ya el pecado de revolución es, no sé, hay algo bello. Él tiene un bolígrafo bello, bonito. Ya el pecado va mucho más allá. No es solamente desearlo y por qué él lo tiene y no lo tengo. No. ¿Por qué eso es bello? Y porque en el fondo representa algo muy mejor y más bello que me remonta a Dios, lo odio. Y eso se llama pecado de revolución. Pecado de revolución es. De revolución. Que ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, ¿no? La dimensión de los pecados. No, pero hermano Cristian, sobre todo ahí terminando los mandamientos, una frase de Dr. Plinio, ¿no? El Dr. Plinio decía, la ley de Dios es un par de alas que Dios da al hombre para poder volar. ¿No? Qué bonito. O sea, para que el hombre pueda volar, Dios le da un par de alas, ¿no? Que son la facilidad para la persona poder ser lo que Dios quiere que sea. Exactamente. Y no hay alegría mayor que cumplir los mandamientos. No. Exacto. Porque creo que todos pasaron por esto. La alegría de tener el alma limpia después de una confesión. ¿Qué es? Es estar bien, en orden. Exacto, en orden con los mandamientos. Exacto. O sea, confesarse es justamente poner su conciencia en orden en relación a los 10 mandamientos. No hay alegría mayor que esto. Sí, yo creo que si no lo han sentido, alguna vez lo sentirán. Usted se confiesa y dice... Es un peso. Sí, los confesores saben de eso. Ay, padre, qué alegría. Yo siento que un peso se me fue. Claro, se fue, de verdad. No, claro. Se fue. Diácono Pantojo, una pregunta. Bueno, sí. Esto aquí... mucha gente se desanima porque dice ser santo es una cosa muy lejana. Yo ya no hubo mandamiento, como dijo San Agustín, que yo no hubiese quebrado o pecado que no hubiese cometido. Entonces, para ser santo, realmente santo como Dios quiere que seamos, algunos serán santos de altar, otros serán santos, pero no de altar, porque eso hay una diferencia. Es no cometer pecado. ¿Qué es el santo? Claro, es interesante esto porque hay muchos personajes, como David, como los propios apóstoles. San Pedro pecó. San Pedro negó nuestro Señor Jesucristo 3 veces, no una, 3. Y es santo. O sea, es... San Pablo. San Agustín, Santa María Magdalena. O sea... Santa María Magdalena, que es el ejemplo así. Es considerada la primera de las vírgenes, imagínense. Es posible incluso restaurar la virginidad. Pero el punto es este, no es que la santidad solamente para aquellos que no pecaron. Por el contrario, o sea, hay personas que pecaron y supieron pedir perdón. Reconocieron su falta y pidieron perdón. Y ahí alcanzaron la santidad. Hay 2 caminos. O por la inocencia o por la penitencia. La persona tiene que penitenciarse de sus pecados. El Salmo número 50 es de los salmos más bonitos que hay en la Sagrada Escritura. Sí. Fue después del pecado. David supo reconocer y salió un cántico de su alma que nosotros cantamos, rezamos con amor. Con amor. Pero fue fruto... Consuela.
porque usted ve cómo Dios perdona un alma. No. Arrepentido y que busca el perdón, porque también hay personas que pecan y no buscan el perdón. un Ahí día, sí. tal vez, quién sabe. Mañana. Escucho uno, pasado Si- mañana, tal Si vez. no es hoy, Sí. no es hoy, no es. Y claro, no abre el corazón para la gracia, porque otro aspecto de los mandamientos que dice el doctor Plinio, no es posible cumplirlos a todos con estabilidad sin la gracia. Y hay que pedir, hay que buscarla, Exacto. ¿sí? Hay que estar ahí pendiente de rezar y pedir esta gracia. Caso contrario, sí. Pero, o sea, la santidad no es para aquellos que no pecaron, sino que Dios puede permitir el pecado Exactamente. para Supieron humillar, arrepentirse. para Sí. reconocer sus faltas y debilidades, ¿no? Eso está ahí, las lecturas del rey Salomón, que él se desvía su corazón, que se casa con mujeres que no eran judías, y siendo que Dios le había prohibido explícitamente. El castigo fue de que le iba a arrebatar los reinos y le iba a dar a uno de sus siervos, ¿no? Y el hijo de Salomón se iba a quedar solo con un reino. Y le dice, y ese reino se lo conservo solamente por la fidelidad de mi hijo David, siendo que nosotros sabemos que él pecó. David pecó. David pecó, pero se arrepintió. Eso es fidelidad, saber levantarse. Sí. Saber levantarse, Claro. para que la persona siga adelante. Padre, ¿alguna última palabra? Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, la última palabra es que, sobre todo, no piensen que los mandamientos son algo imposible de cumplir. Naturalmente hablando, sí, la naturaleza humana es débil, somos débiles, ¿no? Pero como dijo el diácono, con el auxilio de la gracia, todo es posible. Y la gracia se consigue por la oración. Por lo tanto, recen, no desanimen. Si uno cayó, tuvo una caída, calma, no, como decía el doctor Plinio, por el amor de Dios, no desespere. Levántese. Si es un pecado grave, un pecado mortal, busque la confesión y adelante, ¿no? Para vivir siempre en orden, en la gracia de Dios, ¿no? Muchísimas gracias, De Padre nada. Felipe. Muchas gracias, diácono Con todo Pantojo. gusto, San Cristian. Y entonces le pedimos al Padre Felipe que haga una oración final y nos imparta su bendición. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos a María Santísima que nos conceda a todos nosotros la gracia de poder vivir siempre en la gracia de Dios, por lo tanto, cumpliendo los mandamientos, y si alguna vez tuvimos la desgracia de pecar, que ella nos consiga y nos conceda la gracia del arrepentimiento, de la contrición y de la confianza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. No se olviden de compartir, dar su like y suscribirse al canal. Asistan al podcast de la tentación. Que Nuestra Señora les ayude. Salve María. Salve María.